vamos a hablar, Alberto, con el personaje que le tiene a usted todas las respuestas. El empresario francés, el sofisticado coleccionista, el mecenas de arte, la pareja durante 50 años de Yves Saint Laurent. Este es, Alberto, el dueño de la historia. Este fue el hombre que le apostó a Yves Saint Laurent. Este fue el hombre que lo conoció en 1958 y que lo lanzó a su independencia cuando salió de la casa Dior por razones personales. De la mano de Pierre Bergé, el señor Saint Laurent construye una de las últimas grandes marcas que aún existen, porque el señor Bergé sigue al frente precisamente de la marca que él ayudó a crear con su pareja, Yves Saint Laurent. O sea que ya no vamos a hablar con el actor, Alberto, vamos a hablar con el protagonista de la vida real. Por favor, Tatiana, dígale que es un honor tener al señor Bergé aquí en la W. Bonjour, monsieur Pierre Bergé. Merci beaucoup de parler avec la W Radio. J'ai tout à fait compris ce qui s'est dit. Ah, d'accord. C'est bueno. Un grand honneur, alors. Entonces, ¿hablamos en español, señor Bergé? Non, moi je parle pas espagnol, mais j'ai très bien compris. Bueno, pero él nos está entendiendo. Queremos hablar mucho de los temas de Yves Saint Laurent, pero primero hay una gran curiosidad por saber sobre la colección del señor Bergé y la colección del señor Saint Laurent. De todas las cosas que ellos guardaron, tenían juntos, no solamente de las piezas de moda, sino sobre todo de las piezas de arte, han salido algunas a la venta. ¿Cuántas quedan en poder de él y qué va a pasar con ellas y dónde se pueden ver o si se las va a guardar para su privacidad? Monsieur Bergé, il y a une grande curiosité, un grand intérêt autour des pièces que vous avez collectionnées pendant des années avec Yves Saint Laurent, des pièces de mode mais aussi des pièces d'art. Certaines, une bonne partie ont été mises aux enchères, mais qu'est-ce qui s'est passé avec celles qui restent? Est-ce qu'on peut les voir? Est-ce que vous allez les garder pour vous? Mais il n'en reste pas beaucoup. Presque tout s'est vendu. Il n'en reste pas beaucoup. Et celles qui ne se sont pas vendues, je les ai gardées. Non, on ne peut pas les voir parce qu'elles sont chez moi, mais un jour on les verra. Julio nos dice que no queda No queda nada. Sí. No queda nada. No queda casi nada. Ahí está. Casi sí, todas no las queda, vendieron. todo se vendió. Claro. Todo ese dinero, tengo entendido, Tatiana, tuvo un propósito filantrópico. Ese dinero fue a una causa benéfica, ¿no? Et tout l'argent que vous avez collecté de cette mise aux enchères a été donné à des causes philanthropiques, n'est-ce pas? Oui, la plupart en tout cas. La majorité de l'argent est allée à des œuvres philanthropiques, comme par exemple les luttes contre le sida. Sí, Julio, efectivamente, la mayor parte del dinero fue a causas filantrópicas, sobre todo la lucha en contra del SIDA. Pero bueno, algún vestido, por ejemplo, de esos que hemos hablado, el gran smoking de Saint Laurent o el Mondrian, alguno de las piezas que inspiraron el vestido de Mondrian, él las tiene guardadas. Mais vous avez gardé des pièces célèbres, historiques, comme par exemple le fameux smoking. Mais là, je vous arrête tout de suite parce que rien n'a été vendu des vêtements, rien. Tout a été gardé. Je possède plus de 5000 vêtements, 5000 de Saint Laurent. No, nada se vendió, Julio, de las piezas, digamos, de lo que son los vestidos y las prendas. Él guarda 5000 prendas de Yves Saint Laurent. Impresionante. ¿Y qué va a hacer con esas 5000 prendas? Et qu'est-ce que vous allez faire avec ces pièces, ces Mais vêtements? d'abord, je les montre ici, parfois dans des expositions. Ensuite, je les montre dans des expositions à l'étranger, pas encore en Amérique du Sud, mais à New York, à Denver dans le Colorado, à San Francisco et encore dans d'autres lieux dans le monde entier. Julio, las muestran, las tienen en exposición en la Fundación Pierre Bergé, que está en París, cerca del Palacio de Iéna, y también en el extranjero. Aún no han venido para América Latina, pero sí han estado en ciudades como Denver, Nueva York y San Francisco. Pues las estamos esperando en Bogotá, donde admiramos mucho al señor Saint Laurent. Vamos a la historia. Yo quisiera saber si en algún momento la relación entre ellos, entre Pierre
y el señor Yves Saint Laurent, la relación con Christian Dior se arregló, porque él se va de Dior y comienza su propia empresa. Pero después de que se va de Dior, ¿ellos pudieron arreglar su relación con Christian Dior o nunca lo volvieron a ver y después se murió Dior? Monsieur Berger, comment est restée la relation entre vous et Monsieur Saint-Laurent et la maison Christian Dior après qu'il soit parti? Est-ce que vous avez jamais reconstruit cette relation ou les liens ont été rompus et se sont jamais... Mais vous savez, les liens n'existaient qu'avec Monsieur Christian Dior lui-même. Bon, mais pas avec la maison Christian Dior. Quand Yves Saint Laurent a quitté la maison Christian Dior, il n'avait plus rien à voir avec la maison Christian Dior, et il n'y a plus eu de lien entre nous et la maison Christian Dior. Nos dice Julio que los lazos eran entre Yves Saint Laurent y el señor Christian Dior, pero después de que el señor Dior muere, la gente que queda ocupándose de la casa Dior ya no era lo mismo, y después de que Yves Saint Laurent se va, nunca más reconstruyen esa relación. A Pierre Berger le toca buscar el dinero. Saint Laurent era el artista. En algún momento, por eso es bueno precisar por las distintas versiones que hay de la historia, pues él recibe unos inversionistas, pero en algún momento él sintió que no iba a conseguir el dinero y que el proyecto iba a fracasar. Est-ce que oui. J'ai compris la question. Entre Yves Saint Laurent et moi, l'affaire était dès le début très claire. Moi, j'ai tout fait pour soutenir sa création et jamais il s'est occupé des comptes, des dinero, comme on dit chez vous, jamais, et jamais non plus je suis allé le trouver pour lui dire qu'il faudrait mieux faire ceci ou pas faire cela. Il était tout à fait libre. Et ça s'est passé comme ça jusqu'à la fin. Mais aussi, dans la question, il y avait l'idée de est-ce qu'à un moment donné, vous avez cru que ça allait pas être possible, que ça allait pas être possible de lancer cette maison? Non, j'ai jamais cru, parce que j'avais une telle confiance en Yves Saint Laurent que je savais très bien qu'il allait faire une œuvre considérable. Et je ne suis pas surpris de tout ce qu'il est devenu, de l'œuvre qui est arrivée. Jamais. J'ai toujours cru que ce qui est arrivé allait arriver. Nos dice Julio que no, él nunca creyó que ese proyecto fuera a fracasar. Tenía una confianza total en Yves Saint Laurent y en su capacidad, y sabía que iba a ser una obra considerable e increíble, y de hecho tuvo razón. Y al principio nos decía que entre él e Yves Saint Laurent las cosas, digamos, el negocio siempre estuvo claro. Él desde el principio hizo todo para apoyarlo, e Yves Saint Laurent nunca se ocupó de temas de dinero. Él nunca le dijo a Yves Saint Laurent cómo tenía que hacer su arte, pero siempre estuvo ahí para apoyarlo, para sacar adelante esa casa. Vamos a lo de fondo. La moda de hoy versus la moda de Saint Laurent en el momento en que se produjo la mejor y más famosa moda de su autoría. Esa comparada con la de hoy, ¿cómo le parece? Si, Monsieur Berger, si vous aviez à comparer la mode d'aujourd'hui, les créateurs d'aujourd'hui, avec l'époque où Yves Saint Laurent était dans son apogée, ses meilleures collections, quelle serait votre conclusion, votre verdict? D'abord, je ne comparerai pas. C'est impossible, parce que vous savez très bien qu'on ne peut pas comparer des pommes et des poires. C'est deux choses différentes. Et Yves Saint Laurent était un très très grand couturier, faisait de la haute couture, et aujourd'hui il n'y a plus de haute couture. C'est tout à fait autre chose. Donc ça n'est pas comparable. Nos dice Alberto que no es comparable, que es imposible, como dice el dicho en Francia, comparar manzanas con peras. Yves Saint Laurent fue un gran diseñador, un gran costurero, modista, y sobre todo de alta costura, y hoy ya no se hace alta costura. Non, c'est aussi parce que la haute couture n'existe pas, n'est plus. Yves Saint Laurent était un dessinateur, un créateur de la haute couture
Et aujourd'hui, il n'y a plus de haute couture. C'est pour ça qu'on ne peut pas comparer. Ce n'est pas le même métier. No es la misma profesión. Yves Saint Laurent era un diseñador, un creador de alta costura, y hoy la alta costura como la conocemos o como se conocía en ese momento ya no existe, ya no es lo mismo. El señor Pierre Berger y su pareja Yves Saint Laurent fueron sin duda una de las primeras parejas que de manera pública, abierta, pues no tuvo miedo a aceptarse como una pareja homosexual. Ellos, ¿cómo veían y cómo ve el señor Berger el activismo en torno al asunto LGBT hoy día? ¿Él cómo se siente frente a este grupo y frente a su activismo? Monsieur Berger, vous et Monsieur Yves Saint Laurent ont été le premier couple homosexuel qui s'est assumé, qui s'est montré face à l'opinion publique. Comment voyez-vous aujourd'hui cette cause de la lutte pour les droits des communautés gays? Quelle est votre opinion? Mon opinion, c'est que je suis très content que Yves Saint Laurent et moi, on a pu apporter quelque chose dans la lutte pour la reconnaissance des gays, et que aujourd'hui, je vois que dans beaucoup de pays au monde, les gays il y a presque plus de discrimination. Il y a des pays qui ont le droit de se marier, mais la vie a infiniment évolué, et je peux qu'être très content de ça. Está muy contento, Juan Pablo. Está muy contento porque piensa que él y el señor Yves Saint Laurent aportaron algo en esa lucha para el reconocimiento de la comunidad LGBT, que en muchos países hoy ya no hay discriminación, que en muchos otros estas parejas se pueden casar y que la vida en cierta forma ha evolucionado. Tatiana, desde París me gustaría preguntarle a Monsieur Berger algo más personal. ¿Cómo era vivir con Yves Saint Laurent? Racontez-nous, Monsieur Berger, comment c'était d'habiter, de vivre avec Yves Saint Laurent? C'était comme d'habiter, de vivre toujours des couples, c'est toujours les mêmes problèmes, toujours, homosexuels ou pas, c'est les mêmes problèmes. Des jours c'est facile, des jours ça n'est pas facile. Et puis Yves Saint Laurent avait du génie, il était un grand artiste, il avait du génie, et parfois c'est pas facile de vivre avec le génie. Nos dice Florencia que como en cualquier otra pareja, que sea homosexual o heterosexual o de cualquier orientación, hay días buenos, hay días malos, siempre a veces hay problemas. Yves Saint Laurent era un genio, también a veces es difícil vivir con un genio. A mí me gustaría que nos cuente un poco más sobre esa personalidad de Yves Saint Laurent, una personalidad, nos decía el otro día el actor Pierre Ninet, que lo interpretó, de maníaco depresivo. ¿Qué más nos puede contar sobre cómo era el señor Yves Saint Laurent? Monsieur Berger, nous avons parlé il y a quelques jours avec Pierre Ninet. Il nous racontait aussi, pour se mettre dans le personnage, que voilà, Monsieur Yves Saint Laurent souffrait d'une condition de maniaco-dépressif. Comment c'était de vivre avec cette personne et comment c'était ces génies? Comment était Yves Saint Laurent? J'aime beaucoup Pierre Ninet. Et il a fait une interprétation d'Yves Saint Laurent absolument admirable. Donc ce qu'il vous a dit est vrai. Oui, il a vécu, il ne vivait pas très bien Yves Saint Laurent, parce qu'il a vécu avec cette dépression nerveuse tout le temps, avec ses problèmes. Puis après, il a cru échapper à ses problèmes avec l'alcool. Il a cru échapper à ses problèmes avec la drogue. Mais comme il a dit lui-même en 2002, quand il a abandonné son métier, ce sont des faux amis. Donc les faux amis vous trahissent toujours. Mais voilà, il avait choisi. Nos dice que quiere mucho al actor Pierre Ninet y que es cierto lo que decía, que Yves Saint Laurent no vivía bien, que tenía una depresión nerviosa, que durante muchos años creyó que podía escaparse de esa situación a través del alcohol, a través de las drogas, pero como el propio Yves Saint Laurent dijo en el 2002, finalmente esos son falsos amigos y no le sirven a uno, y al final tomó una decisión.
Desde Madrid a mí me gustaría preguntarle sobre las dos películas que se han sacado este año, la que se estrenó el viernes pasado en Colombia, que es Yves Saint Laurent, y esa que no está aprobada por él. ¿Cuáles son las razones por las que no aprobó y si ha visto esa película? Monsieur Berger, il y a deux films qui sont sortis en salle sur la vie de Yves Saint Laurent. Il y en a un qui est sorti ici en Colombie vendredi dernier, qui a votre feu vert ou votre approbation. Mais il y a un autre film que vous n'avez pas approuvé entre guillemets. Pourquoi Parce que vous écoutez trop les journaux. Ce qui se dit, c'est pas vrai. Je n'ai pas approuvé un film, désapprouvé un autre. Ça s'est pas passé comme ça. Le premier film, le metteur en scène est venu me trouver pour parler d'Yves Saint Laurent et de moi-même, parce que c'est ma vie et c'est la vie d'Yves Saint Laurent. Le second n'est jamais venu me voir, mais je ne l'ai pas désapprouvé, je l'ai vu. Et les deux films sont pleins de qualité, et j'espère qu'il va y en avoir un troisième. Nos dice Andrea que realmente la situación no fue así y que leemos demasiado los periódicos. Sobre la primera película que se hizo, la que se estrenó aquí en Colombia este viernes, el director de la película, Jalil Lesper, fue a verlo y le preguntó, porque pues finalmente es la vida de él y la vida de Saint Laurent. La segunda película, el director no fue a verlo, pero él no la desaprobó. De hecho, la vio, le parece que ambas tienen cosas que son ciertas y que espera incluso que haya una tercera película sobre Yves Saint Laurent. O sea, que esto quiere decir que también es falso que él cedió algunas piezas de Yves Saint Laurent para las películas. Donc, Monsieur Berger, est-ce que c'est vrai ou faux que vous avez donné des pièces ou des œuvres pour les deux films? Je n'ai donné, prêté, donné que pour le premier film, puisque c'est les seuls directeurs de film qui est venu me trouver, qui m'a demandé des choses. Le deuxième ne m'a jamais rien demandé, donc je ne pouvais rien lui donner, rien lui prêter. Sí, Andrea le prestó obras y piezas para la primera película, la que se estrenó aquí, porque el primer director, como nos decía, fue a verlo y por eso ellos colaboraron. El segundo director se llama el señor Bonello, no lo contactó, no lo buscó para nada y esa es la razón por la cual él tampoco le dio ninguna obra. Los actores, ¿cuáles se parecen más a él y a Saint Laurent? ¿Los de la primera o los de la segunda película? Quels sont les acteurs qui, à votre avis, se ressemblent plus à vous et à Monsieur Yves Saint Laurent, Pierre Ninet et Monsieur Juliel. Oui, du premier film ou ceux du deuxième film? C'est difficile, vous savez, de répondre à cette question parce que comme je suis dans le film, c'est difficile de porter un jugement sur. Mais les deux sont très bien. Mais celui qui ressemble le plus, c'est Pierre Ninet. Mais cela dit, Gaspard Ulliel est un très grand acteur. Julio nos dice que es difícil responder a la pregunta porque él está dentro de la película y entonces es difícil juzgar. Le parece que el que más se parece a Yves Saint Laurent es Pierre Ninet, el actor que entrevistamos aquí el viernes, pero que Gaspard Ulliel, que es el actor que interpreta a Saint Laurent en la otra película, también es un muy buen actor. Sí, pero entonces le gustó más el actor de la segunda película, que fue la película que no le consultaron. No, en la segunda la primera. No entiendo. A él le gustó más Pierre Ninet, que es el actor que entrevistamos aquí. Pero ese no es el de la película prohibida. No, ese es el de la película que se estrenó y en la cual él colaboró. Bueno, en la segunda película aparece el apartamento de ellos. ¿Qué tanto se parece ese apartamento al de verdad? Monsieur Berger, dans le deuxième film... C'est dans le deuxième film où l'appartement est le plus reconstitué. Les qualités du deuxième film, c'est ça, c'est la reconstitution de l'appartement que nous habitions, Yves Saint Laurent et moi, à Paris, et qui est très bien reconstitué dans le deuxième film. Sí, Julio, efectivamente, nos dice que una de las calidades de esa segunda película es la reconstitución del apartamento en el que ellos vivían y que está muy bien reconstituido. ¿Y cómo se pudo reconstruir si no hablaron con él? Es decir,
¿esto lo hicieron con testigos, con amigos que sí habían estado en el apartamento? Et probablement, vous savez, c'est un appartement qui a été très très souvent photographié. Et à partir de là, et des décorateurs de théâtre ont recopié cet appartement. Et c'est très exceptionnellement bien fait. Pues sí, Julio nos dice, sí, muy fotografiado. Muy fotografiado. Increíble. Y de esa manera los decoradores digamos que participaron en la película lo reconstituyeron y dice que de manera excepcional. La segunda película, que a él no le consultaron, pero que él no tiene nada contra la segunda película, algo que a él no le haya gustado porque le parezca que estaba fuera de la realidad. Est-ce qu'il y a des aspects du deuxième film que vous n'avez pas aimé parce qu'ils étaient pas réels? Ah mais ça, il y a beaucoup d'aspects que j'ai aimés parce qu'ils n'ont pas été réels dans les deux films. Mais je pense, moi, qu'un artiste fait une œuvre d'art et qu'il a le droit de se détacher de la réalité et de faire un film comme il a envie de le faire. Nos dice Julio que hay muchas cosas que le gustaron en las dos películas y que no eran reales, pero finalmente un artista tiene el derecho de hacer su obra de arte con libertad y de apartarse un poco quizás de la realidad. A eso un poco voy yo, Tatiana. Cuando uno se mira al espejo, siempre se encuentra defectos, siempre se encuentra, digamos, una imagen que no corresponde a la realidad. Cuando él se vio en la película, ¿cómo se sintió? ¿Cree que las películas son un espejo de él? Quand quelqu'un se regarde dans un miroir, on se trouve toujours des défauts. Est-ce que vous, quand vous vous êtes vu dans ces films, comment vous vous êtes trouvé? Est-ce que vous avez trouvé des défauts ou vous êtes reconnu? Non, je ne me suis pas reconnu. Voilà, c'est pas des défauts, mais j'accepte le fait de pas se reconnaître. Quand un peintre fait votre portrait, si c'est un grand artiste, si c'est un peintre mondain, vous vous reconnaissez, mais si c'est un grand artiste, vous vous reconnaissez pas. Nos dice, hace una comparación muy interesante, Rafael. Dice que él no se reconoce en las películas, pero acepta el hecho de no reconocerse, porque finalmente cuando un verdadero artista hace un retrato de uno, pues por ahí uno no se va a reconocer y recurre a un ejemplo en la pintura. Dice, si un pintor mundano cualquiera lo retrata a uno se va a reconocer, y si un artista libre y gran artista lo retrata a uno no se va a reconocer en ese retrato. Victoire, qué bella Victoire. ¿Se sigue hablando con ella? Est-ce que vous parlez toujours avec Victoire? Oui, même tout à l'heure je lui ai parlé. Sí. Tout à l'heure. Hablan todo el tiempo. Yo tengo que ir a la ficción, pues que es la segunda película. Yves Saint Laurent se disgusta por esa relación que tenían Victoire, que tenía Pierre, pero a Pierre tampoco le gusta la relación entre Saint Laurent y Victoire, y de pronto ella se corta el pelo y hay una cachetada y ella se va de la casa Saint Laurent. ¿Eso fue así? Est-ce que, disons, la situation avec Victoire se passe comme dans le film, et c'est-à-dire qu'il y avait de la jalousie dans la relation entre... Mais non, j'ai compris. Mais non, ça se passe pas comme ça. Et il y a deux situations dans les films, les deux, qui ne sont pas vraies. Les choses ont existé, mais ce qui est dit n'est pas vrai. La situation avec Victoire, l'histoire avec Victoire a été très petite dans le temps. Et l'autre chose qui n'est pas vraie, dans les deux films, là, c'est la situation avec Jacques de Bachère qui a duré 3 mois, alors que dans chacun des films, on croit que ça a duré 2 ans ou 3 ans. Voilà.
Nos dice Julio que claro que no fue así, que hay dos situaciones, esa situación en las dos películas, pero que no fue de esa manera, que la relación, digamos, esa situación con Victoire, esa relación de un tiempo muy corto, en verdad es mucho más corto de lo que se ve en las películas, y que lo que tampoco es cierto es cómo se cuenta la relación con Jacques de Bacher, que es el amante, uno de los amantes de Yves Saint Laurent, que en la película parece que dura como 2 o 3 años y en verdad duró mucho menos tiempo. Volviendo a la moda actual, el director creativo hoy en día de Yves Saint Laurent es Hedi Slimane. Este diseñador apenas comenzó, fue bastante criticado porque llevó a Yves Saint Laurent a un estilo bastante punk. ¿Qué opinión tiene sobre este diseñador? Monsieur Berger, qu'est-ce que vous pensez de l'actuel directeur artistique de Yves Saint Laurent, de Monsieur Hedi Slimane, et de cet aspect? Je pense le plus grand bien. Et je trouve que Hedi Slimane est un admirable successeur d'Yves Saint Laurent. Et je pense que la collection qu'il a présentée à Paris, c'est une collection 100% Saint Laurent, mais complètement rajeunie et complètement mise dans notre époque. Nos dice Andrea que piensa lo mejor de Hedi Slimane, que le parece que es un admirable sucesor de Yves Saint Laurent, que la colección que presentó hace poco en París es 100% Saint Laurent y que ha conseguido rejuvenecer la marca y darle un nuevo brío. Hay un punto en la película en donde lo señalan a él, a Pierre Berger, como si estuviera aislando a Yves Saint Laurent, y entonces se lo critican la familia, se lo critican los amigos. ¿Eso ocurrió de esa manera? ¿Él sí hizo que Yves Saint Laurent se alejara de muchas personas? Il y a plusieurs passages dans le film où on peut voir que vous êtes critiqué, où le personnage de Pierre Berger est critiqué pour isoler un petit peu Yves Saint Laurent et l'éloigner de ses proches. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Écoutez, c'est pas à moi de répondre. Il faut trouver d'autres témoins. Moi, je sais que ça ne s'est pas passé comme ça. Nos dice que no es él quien debe responder, que eso no fue así, pero que en todo caso habría también que encontrar otros testigos, otros testimonios, otros puntos de vista de esa historia. Hablábamos con el señor Givenchy la semana pasada de que él tuvo que vender. Él vendió y voilà, no quiso volver a saber de nada más. Estas grandes marcas como la de él no tienen camino distinto que vender a esos grandes grupos. ¿No tienen posibilidad de sobrevivir independientes? Monsieur Berger, nous avons parlé avec Hubert de Givenchy la semaine dernière. Il nous disait qu'il a dû vendre, qu'il n'a pas eu d'autre choix que de vendre sa maison. Est-ce que c'est la situation de toutes les marques finalement de vendre à des grandes entreprises du luxe parce que voilà, on peut pas continuer des petites maisons. Mais vous, c'est très compliqué à vous répondre parce qu'il faudrait faire une autre analyse. C'est vrai que personne ne peut conserver aujourd'hui une maison de haute couture. Voilà, je vous ai dit ça et je vous le redis encore, il faut bien comprendre ça. Et Givenchy, il était une maison de haute couture. À part ça, dans la mode, il existe des gens qui ne font pas de haute couture, qui font du prêt-à-porter et qui surtout gagnent de l'argent avec toutes les licences, en vendant des parfums, en vendant des cravates. Voilà, c'est comme ça que le métier aujourd'hui. Mais la haute couture, c'est complètement fini. Julio, nos dice que es complicado responder esa pregunta, habría que hacer otro análisis, y es decir que nadie puede, digamos, ninguna empresa, ya casa de alta costura se puede mantener. Ha cambiado lo que es digamos, el sector. Ahora las grandes empresas que existen hacen sobre todo prêt-à-porter y ganan sobre todo muchísimo dinero con las licencias vendiendo perfumes y vendiendo corbatas. En su closet fuera de prendas de Yves Saint Laurent, ¿qué otra marca hay? Quelles autres marques vous avez dans votre maison, des vêtements que vous portez à part Yves Saint Laurent? J'ai
pas compris la question. Qui porte les vêtements? J'ai pas compris. Est-ce que vous portez d'autres Moi, je marques? ne m'habille jamais moi, je m'habille jamais en Saint-Laurent. Je me suis jamais habillé en Saint-Laurent. Moi, je m'habille à Londres. J'ai un tailleur à Londres. Voilà. Dice que nunca se viste en San Laurent, que tiene un modisto en Londres, un costurero. En Londres, sí. Dígale al señor Dos minutos. ¿En dónde en Londres? ¿En Minuto. Savile Row? Où à Londres, si on peut vous Chez demander. Anderson et Shepherd. Ah, Anderson and Shepherd. pues Claro. imagínese, Alberto, los del Príncipe Carlos. Anderson and Shepherd. Exactement, le même tailleur que Prince Charles. El mismo taller, en esa esquina de Savile Ya. Row, Alberto. Sí. Ya. Ocho Y las botones. camisas, Et les chemises? Ah, les chemises, je vais chez Charvet à Paris. Charvel, en Place Vendôme. Charvel al frente del Place hotel. Vendôme, Place Vendôme. Al frente del Hotel Ritz, Alberto. baratas, sí. Oui, exactement, exactement. Correcto. Yo quiero saber de la colección de arte cuáles objetos fueron adquiridos por Saint Laurent y cuáles por él. Est-ce que vous pouvez nous raconter de votre collection d'art quelles ont été les pièces que vous avez choisies et celles que Yves Saint Laurent a choisies? Mais vous savez, on a fait des choses ensemble. Elegían todos juntos. Ah, con razón, sí. Bueno. ¿Y alguna costó en dinero? ¿Costó mucho trabajo conseguirla? ¿Hubo que pelear mucho para hacerse a una obra que les gustó de manera muy especial? Est-ce qu'il y a des pièces J'ai particulières? compris. Non, nous n'avons pas eu de conseiller, nous avons fait des choses nous-mêmes. C'est pour ça que cette collection était le reflet de notre goût. C'est pour ça que quand elle s'est vendue, elle a fait très très cher, parce que c'est le reflet d'un goût de deux personnes qui étaient là, Yves Saint Laurent et moi, et nous avons uniquement été guidés, nos choix ont été guidés par notre goût, ce que nous aimions, et pas autre chose. Est-ce qu'il y a eu certaines pièces pour lesquelles vous avez beaucoup dû batailler pour les avoir? Pas vraiment. Pas vraiment. Nos dice Alberto que no verdaderamente no hubo así piezas por las que tuvieran que pelear y que finalmente ellos no tuvieron consejeros para armar esa colección, que esa colección es el reflejo del gusto de los dos, de él y de Yves Saint Laurent, y por eso se vendieron tan caros. ¿Cuál fue la colección de Yves Saint Laurent con la que él más se emocionó, con la que él más disfrutó? En esos momentos difíciles, cuando comenzaban a presentar colecciones independientes, pues enfrentaban un gran reto. ¿Cuál fue esa colección con la que él podría decir se quedó grabada para siempre? Quelle a été la collection de Yves Saint Laurent qui vous a le plus touché? J'ai compris la question. Bah oui, il y en a plusieurs, parce que les collections d'Yves Saint Laurent, ça a marqué des étapes importantes. La première, en 62, parce que c'est la première. Après, celle dans laquelle est apparu Mondrian, parce que c'était un moment important. Après, les smokings, parce que ça a bouleversé complètement la mode. Voilà, ce sont des collections comme ça que j'ai aimé le plus. Fue cuando rompió. Sí, nos dice Julio varias porque hubo varias etapas, pero sin duda 1962, la primera colección, la colección Mondrian, que fue un momento muy importante. Espectacular. Sí, y el smoking que revolucionó, que cambió la moda. Es cierto que Mondrian surge de esa desesperación que tenía Saint Laurent por crear algo distinto y la saca de un libro de arte. Est-ce que c'est vrai, Monsieur Berger, que cette collection Mondrian surgit du désespoir d'Yves Saint Laurent à un moment donné, et puis regarde un livre d'art Je vous arrête. Ça n'a pas surgi du désespoir. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Absolument pas. Et il a vu un livre d'art et c'est pour ça que ça l'a déclenché dans Mondrian. Ça n'a rien à voir avec le désespoir.
No tiene nada que ver con la desesperación, nos dice, pero sí vio ese libro y vio esa obra de Mondrian y eso fue lo que lo inspiró. Una última pregunta. ¿Quién se iba antes de las fiestas, Karl Lagerfeld o Andy Warhol? Une dernière question, Monsieur Berger, en vous remerciant infiniment. Qui partait avant dans les fêtes, Monsieur Lagerfeld ou Monsieur Warhol? J'ai pas compris la question. Répétez-moi. Répétez-moi. Dans les fêtes que confessait votre groupe. Les bacchanales. Mais j'ai pas compris le verbe. Qui partait, qu'est-ce qu'on veut dire, qui partait? Qui était le premier à partir des fêtes, à s'en aller? Yves Saint-Laurent. Mais entre Lagerfeld et Andy Warhol. Moi, j'ai jamais regardé ce que faisait Lagerfeld, je peux pas répondre. Nunca, el primero que se iba era Yves Saint Laurent y él nunca prestaba atención a lo que hacía Lagerfeld. Merci. Merci. Au revoir, Monsieur Pierre. Au revoir. Bueno, primera noticia, Alberto, es que el señor dueño de Yves Saint Laurent nunca se viste de Yves Saint Laurent. Sí. Las camisas en París y la ropa en Londres. Así es, clarísimo. No está mal lo de Londres, ¿eh? No. Las camisas en París y la ropa en Londres. Nunca muy largo. No se vestía en Yves Saint Laurent. ¿Qué personajes? Segundo, que las películas le parecieron buenas. Buenísimas. No tiene ningún reparo. Sí. Pero y que mejor la mala, Alberto. Mejor el actor la mala que la buena. Sí, mejor el actor de... Bueno, es que lo de la mala es mala prensa equivocada, no es mala. Por eso ambas digo, películas tienen... No, pues es que eso es entre comillas la mala que la buena. Sí, pero Julio, la que no le pidieron autorización. El actor que a él más le gusta sí es el de la película que él aprobó, Pierre Ninet, aunque nos dijo que el otro, que Gaspar Ulliel es bueno. Sí, es que ahí hubo una confusión por eso. Sí. Yo sigo confundido también. ¿Cuál fue el que pues si quiere le explicamos lo del premio Nobel de Medicina. Bueno, vamos a ver. Entrevistamos al de la película que el director fue a verlo, ¿no? Claro, sí. El de la película que él aprobó y con la que él colaboró. Yo no creo. O al revés. Sí, Julio. Yo no creo. Yo no sé. Al de la Academia Francesa. Yo ya me he liado. Claro, sí, el de la Academia Francesa. De la comedia. Sí. Yo creo que ese es el de la no autorizada. Pero averigüemos. Se puso bueno. Claro, porque precisamente... Perdón, por una sencilla razón, porque es que yo no he visto la otra película. Es que Julio... Y yo todo lo que le pregunté al actor fue por la película que vi. Y la otra yo no la he visto. Entonces no podría él responder unas preguntas que están en una película de la que no estábamos hablando. Lo que me parece muy interesante es sus contestaciones sobre el mundo del arte en general. Es decir, cuando dice él que él no se ve en un espejo en la película porque él hace la comparación con el mundo del arte y habla de que el arte puede no ser figurativo. Edad de Pierre Berger, 80 y algo, ¿no? Sí, 83. Sí, y Julio... 83, sí. Perdón, sobre la entrevista con el actor Pierre Ninet, que sí, finalmente fue la película que sí aprobó Pierre Berger, porque recuerdo que él nos comentó que incluso le prestaron los lentes de Yves Saint Laurent en algunas partes de las películas. Y el perro, le prestaron el perro, Sí, les prestaron también algunas cosas. Sí. Hay dos películas, digamos, la de la Yves Saint Laurent, la que es aprobada por Pierre Berger, es de un director que se llama Jalil Lesper, con... Sí, pero no se llama... No, se llama Saint Laurent. Esa es Yves Saint Laurent, es la que acaban de estrenar en Colombia. Esa película se estrenó en París en enero o en febrero, y la segunda versión, la que no contó con la colaboración del señor Pierre Berger, se acaba de estrenar hace muy poquito en Francia. ¿Y cómo se llama? Se llama Saint Laurent. Saint Laurent es con un director que se llama Bertrand Bonello, se estrenó en Cannes también, y es con Gaspar Ulliel y otro actor, y ¿sabe con quién? Con Léa Seydoux, que es una actriz francesa también muy conocida que hemos visto en Misión Imposible. El señor no tiene reparos a las películas y le priva salir en todas las películas y le parece bien y el apartamento de la película no aprobada es igualito, Alberto. Igual. Y le parece todo regio, contesta todo, no le tiene reparos a ninguna pregunta y tranquilo. Pero Julio, ¿sabe qué? Pues le digo que esto es bastante excepcional, la entrevista que él nos da, porque el señor Pierre Berger, incluso en Francia, prácticamente nunca habla con los medios de comunicación. Es bastante excepcional que él hable con los medios franceses. La Colombie, sí. Alberto, la Colombie. No, y le gustó lo del vestido.
Pues de Alberto, que lo compren imagínese. en Londres. Pues es que hay más tema con él, ¿no? El señor se compró Le Monde. Sí. Cuando se No, estaba yo quebrando tenía Le muchas Monde. preguntas, además, Sí, muchas no, preguntas claro. sobre el apartamento, que es lo que a mí más me llama la atención. No, ese apartamento, Alberto. Ese apartamento. Además porque San Laurent de pronto llegaba con un Buda, ¿no? O sea, llegaba con un... ¿Cuánto costó? No sé. Lo veía en una no sé, vitrina, mon chéri. Sí, no sé, mon chéri. Mandan Sí, la pero factura. dijo que las cosas las compraba. Yo iba para allá, pero dijo que las Iban a compraba medias, todas ¿verdad? De acuerdo. Sí. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.